¿Es el satanismo una religión, una filosofía o una provocación? ¿Qué diferencia la Iglesia de Satán del templo satánico? ¿Es Satanás un símbolo de rebeldía o algo más profundo? Desde la publicación de la Biblia satánica en 1969 hasta el surgimiento del templo satánico en 2013, la figura de Satanás ha sido utilizada como bandera de libertad, desafío y resistencia. Pero, ¿qué buscan realmente estas organizaciones? ¿Son movimientos espirituales, políticos o simplemente un reflejo de una sociedad que cuestiona sus propias creencias? Acompáñanos en este viaje por los oscuros pasajes del satanismo moderno, donde el mito y la realidad se entrelazan en una lucha por el pensamiento libre. El satanismo ha sido una de las corrientes más malinterpretadas y polémicas de la historia moderna. Para algunos, es sinónimo de oscuridad y peligro. Para otros, es un llamado a la libertad y la autosuperación. Desde la fundación de la Iglesia de Satán por Anton LaVey, en 1966 hasta la aparición del templo satánico en 2013, estas corrientes han desafiado las normas establecidas y han generado intensos debates sobre religión, moral y política. Pero, ¿qué es realmente el satanismo? ¿Un sistema de creencias? ¿Una postura filosófica? ¿O un símbolo de resistencia contra la imposición de dogmas? En este recorrido, exploraremos los orígenes, principios y contradicciones del satanismo moderno. Descubriremos sus diferencias, sus influencias y su impacto en la sociedad actual. ¿Estás listo para adentrarte en este mundo sin prejuicios y con una mente abierta? Acompáñanos en este viaje. Sigue viendo y descubre la verdad detrás del mito. El satanismo, orígenes, filosofía y controversias. El satanismo es un movimiento filosófico, religioso y cultural que ha evolucionado a lo largo de la historia con diferentes interpretaciones y enfoques. Aunque para muchos está asociado con la adoración del diablo, en realidad, el satanismo es una corriente que abarca desde creencias espirituales hasta filosofías ateas basadas en el individualismo y la autosuperación. Dentro de este movimiento, la Biblia satánica de Anton LaVey ha sido uno de los textos más influyentes, consolidando el satanismo moderno como una alternativa filosófica al pensamiento religioso tradicional. Orígenes del satanismo. El concepto de Satanás surge dentro de las tradiciones judeocristianas, donde es representado como un adversario de Dios y un símbolo del mal. Sin embargo, en la historia del pensamiento humano, el satanismo ha tomado formas distintas según las épocas y las interpretaciones culturales. Un satanismo teísta es la creencia en Satanás como una entidad real, adorada como una deidad o fuerza primordial de la naturaleza. 2. Satanismo simbólico o filosófico representa a Satanás no como un ser literal, sino como un arquetipo de rebelión, autosuperación e iluminación personal. 3. Satanismo laveyano, fundado por Anton LaVey en 1966 con la creación de la Iglesia de Satán, promueve el individualismo, el hedonismo y el rechazo a la moral cristiana tradicional. La Biblia satánica y el satanismo moderno. Un manifiesto controvertido. La Biblia satánica es uno de los textos más controvertidos dentro del ámbito religioso y filosófico. Fue escrita en 1969 por Anton Sándor LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, con el objetivo de proporcionar un marco ideológico y práctico para el satanismo moderno. A diferencia de lo que su nombre sugiere,
no es un libro de adoración al diablo en el sentido tradicional, sino más bien un manifiesto filosófico que exalta el individualismo, la autosuperación y el rechazo a la hipocresía de las religiones establecidas. Orígenes y contexto. Anton LaVey, un personaje enigmático que se desenvolvía en círculos esotéricos, artísticos y de entretenimiento en San Francisco, desarrolló la idea de un sistema que se rebelara contra los valores judeocristianos predominantes en la sociedad occidental. Inspirado por autores como Friedrich Nietzsche, Ayn Rand y Aleister Crowley. LaVey creó la Iglesia de Satán en 1966 y, 3 años después, publicó la Biblia satánica como el documento fundacional de su movimiento. La publicación del libro se dio en un contexto de efervescencia social y cultural en los Estados Unidos, con movimientos contraculturales que desafiaban las normas tradicionales. LaVey supo aprovechar el ambiente de rebeldía de la década de 1960 para establecer su visión de un satanismo que no era religioso en el sentido convencional, sino una filosofía de vida basada en el hedonismo, la autonomía personal y el rechazo a la moral impuesta por la religión dominante. Fundamento filosófico. El contenido de la Biblia satánica se divide en 4 libros. El libro de Satanás desafía la moral tradicional y promueve la idea de que el ser humano debe vivir según su verdadera naturaleza, sin someterse a dogmas religiosos. El libro de Lucifer enfatiza el conocimiento y la iluminación, defendiendo la lógica, la razón y la búsqueda del placer personal. El libro de Belial se centra en la aplicación práctica del satanismo en la vida cotidiana, incluyendo rituales y prácticas simbólicas. El libro de Leviatán contiene invocaciones y reflexiones sobre la naturaleza simbólica del satanismo. El pensamiento de LaVey se fundamenta en la exaltación del individuo y el rechazo a la moral impuesta por las religiones tradicionales. En su visión, la religión cristiana, en particular, ha reprimido los instintos naturales del ser humano, promoviendo la culpa y la sumisión. En contraposición, LaVey propone una ética basada en la satisfacción personal, la justicia subjetiva y el reconocimiento de las emociones humanas como una parte fundamental del desarrollo personal. ¿Por qué se creó? La creación de la Biblia satánica responde a la necesidad de desafiar la visión tradicional del bien y el mal, ofreciendo un sistema de creencias que aboga por el empoderamiento personal. LaVey consideraba que las religiones monoteístas reprimían la verdadera esencia humana y promovían una moral de sumisión y culpa. En contraposición, su satanismo exalta la libertad, el hedonismo y el reconocimiento de los instintos como parte natural del ser humano. Además, el satanismo laveyano utiliza la figura de Satanás no como un ente real, sino como un símbolo de rebelión, orgullo y autodeterminación. Su propósito era proporcionar una alternativa filosófica a aquellos que no encontraban satisfacción en las doctrinas religiosas tradicionales. La influencia de la Biblia satánica también se puede ver en círculos de pensamiento que promueven el racionalismo, el escepticismo y la crítica a las instituciones religiosas. Con el tiempo, el libro se convirtió en un referente dentro de diversas subculturas, incluyendo el movimiento gótico, la música metal y otras expresiones artísticas que exploran la temática del satanismo desde una perspectiva simbólica y crítica. Impacto y controversia. Desde su publicación, la Biblia satánica ha sido objeto de críticas y malentendidos. Muchos sectores religiosos lo han considerado un libro peligroso, mientras que otros lo ven como una obra filosófica más dentro del abanico de corrientes del pensamiento contemporáneo. Su influencia ha sido notable en diversas áreas de la cultura popular, desde la música y el cine hasta movimientos contraculturales que adoptaron parte de su filosofía. Uno de los principales motivos de controversia es el uso de términos y símbolos tradicionalmente asociados con el mal. LaVey jugó con la imagen de Satanás como una figura de resistencia y poder personal, lo que generó rechazo en sectores cristianos que veían en su obra una amenaza a la moral establecida. Sin embargo, el autor siempre sostuvo que su satanismo no implicaba la adoración de un ente maligno, sino una exaltación del individualismo y la autosuperación. Además, su impacto en la cultura popular se ha reflejado en el arte, la literatura y el cine.
Bandas de metal extremo han utilizado elementos del satanismo lavellano en sus letras y estética, y producciones cinematográficas han explorado sus ideas desde una perspectiva crítica o sensacionalista. Con el paso del tiempo, la Biblia satánica ha pasado de ser un texto marginal a convertirse en un referente para quienes buscan una visión alternativa a la religión tradicional. El satanismo no se limita a la visión de LaVey. En 2013, el surgimiento del templo satánico marcó una nueva etapa en la interpretación y aplicación de estos conceptos. Mientras que la Iglesia de Satán se enfocó en el satanismo como una filosofía personal, el templo satánico ha adoptado un enfoque activista y político, utilizando la figura de Satanás como un símbolo de resistencia frente a la imposición religiosa en la vida pública. En la siguiente sección, exploraremos su origen, sus principios y su impacto en la sociedad contemporánea. El templo satánico, activismo y resistencia. El templo satánico, The Satanic Temple, TS, es una organización religiosa y activista fundada en 2013 en los Estados Unidos por Lucien Graves y Malcolm Yari. A diferencia de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, el templo satánico adopta una postura abiertamente política y secularista, utilizando la figura de Satanás como un símbolo de resistencia contra la opresión y la imposición de dogmas religiosos en la vida pública. Orígenes y propósito. El templo satánico surgió como respuesta a la creciente influencia de grupos religiosos en la política estadounidense. Sus fundadores vieron la necesidad de establecer una organización que defendiera la separación entre la Iglesia y el Estado, además de promover valores como el humanismo, la libertad de pensamiento y los derechos civiles. A diferencia de otras organizaciones satánicas, TST se ha enfocado en la acción política, llevando a cabo litigios y manifestaciones para desafiar la imposición de normas religiosas en la legislación. Uno de los factores que motivaron la creación de TST fue la preocupación por el avance de legislaciones inspiradas en principios cristianos conservadores que limitaban derechos individuales, como el acceso al aborto, la educación laica y la diversidad de creencias. Con una estrategia que combina la acción legal y la provocación mediática, TST ha logrado posicionarse como una fuerza relevante en el debate sobre la libertad religiosa y los derechos civiles en Estados Unidos. Principios fundamentales. A diferencia de otras corrientes del satanismo, el templo satánico no cree en Satanás como una entidad real, sino como una metáfora del cuestionamiento, la rebelión contra la tiranía y el pensamiento crítico. La organización se rige por 7 principios fundamentales. Compasión y empatía hacia todos los seres vivos. Lucha por la justicia y la libertad, enfrentando la opresión en todas sus formas. El derecho a la autonomía del propio cuerpo, rechazando cualquier imposición religiosa o política. El respeto a la libertad de los demás, siempre que no cause daño injustificado. El conocimiento es un proceso en constante evolución, por lo que las creencias deben ajustarse a la evidencia y la razón. La acción debe guiarse por la sabiduría y la justicia, en lugar de normas dogmáticas. Los principios no son dogmas absolutos, sino guías flexibles que pueden adaptarse según el contexto y la reflexión crítica. Estos principios reflejan una filosofía centrada en la autodeterminación y la responsabilidad personal, desafiando las estructuras religiosas que imponen una moral universal y absoluta. Activismo y controversia. El templo satánico ha ganado notoriedad a través de protestas, litigios y campañas en defensa de los derechos civiles y la laicidad del Estado. Algunas de sus acciones más destacadas incluyen la estatua de Baphomet. En respuesta a la instalación de monumentos cristianos en espacios públicos, TST propuso la colocación de una estatua de Baphomet en el Capitolio de Oklahoma como una declaración de pluralismo religioso. Esta acción generó un intenso debate sobre la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas. Defensa de los derechos reproductivos. TST ha argumentado que las restricciones al aborto violan sus creencias religiosas, utilizando la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para defender la autonomía corporal de las personas gestantes. Al plantear el aborto como un derecho protegido por la libertad de culto,
han desafiado directamente las leyes que buscan restringirlo por motivos religiosos. Clubes satánicos en escuelas. En respuesta a la presencia de clubes cristianos en escuelas públicas, TST ha promovido la creación de After School Satan Clubs, clubes de Satán después de la escuela, como una alternativa secular para el desarrollo del pensamiento crítico y la educación basada en la razón y la ciencia. Esta iniciativa ha generado reacciones encontradas, con grupos cristianos intentando prohibirlos mientras defensores de la laicidad argumentan que, si se permite la presencia de grupos religiosos, no se puede excluir a TST. Ceremonias satánicas de protección. TST ha llevado a cabo rituales simbólicos para contrarrestar bendiciones religiosas en espacios públicos, desafiando la hegemonía de la fe cristiana en eventos gubernamentales. Impacto y expansión. El templo satánico ha desafiado la percepción tradicional del satanismo, enfocándose en la justicia social y el activismo político. Más que una religión en el sentido convencional, se presenta como una plataforma para el cambio social, promoviendo la ciencia, la razón y el pluralismo. Su impacto se ha expandido a nivel internacional, con filiales en diversos países que adoptan su modelo de acción y sus principios. A través de su participación en debates políticos y legales, TST ha obligado a las instituciones gubernamentales a replantear la relación entre religión y Estado, generando una discusión más amplia sobre los límites de la libertad religiosa y el papel del secularismo en las democracias modernas. ¿Cuál es el futuro del satanismo en el siglo XXI? El satanismo ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de ser un movimiento contracultural a una fuerza con presencia en el debate público. En particular, el crecimiento del templo satánico ha redefinido la percepción del satanismo, posicionándolo no solo como una postura filosófica, sino también como un actor en la lucha por los derechos individuales y la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, este crecimiento plantea una paradoja. A medida que el satanismo se institucionaliza y gana reconocimiento en el ámbito legal y político, corre el riesgo de perder su esencia disruptiva. Históricamente, el satanismo ha sido un símbolo de rebelión frente a estructuras opresivas. Pero, ¿qué sucede cuando se convierte en parte del sistema que desafía? Si bien esta evolución le otorga mayor legitimidad y alcance, también podría transformarlo en una estructura burocrática similar a las religiones tradicionales. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede el satanismo seguir siendo una alternativa filosófica radical si deja de ser una fuerza de oposición y se convierte en una institución establecida? El futuro del satanismo dependerá de su capacidad para equilibrar la lucha por los derechos individuales sin perder su identidad transgresora. La clave estará en mantener su esencia crítica y filosófica sin caer en la conformidad del sistema al que desafía. ¿Puede un movimiento rebelde mantener su esencia al volverse parte del sistema? ¿Seguirá siendo el satanismo una alternativa radical si se institucionaliza? ¿Su crecimiento es una evolución o una contradicción con sus principios? ¿Qué opinas sobre el satanismo y sus diferentes interpretaciones? ¿Lo ves como una filosofía, un movimiento de resistencia o algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares que también disfruten de explorar estos misterios. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos donde desentrañamos los enigmas más impactantes de la historia, la religión y la mitología. Hasta pronto, y felices lunas.